Estuvimos viendo la semana pasada y una de las cosas que yo he estado tratando de hacer con estos capítulos en el libro de Génesis es precisamente conectarlos, como he hecho desde el principio, ¿no? Les comenté desde que comenzamos Génesis 1 que es un arco, es una historia, ¿no? La historia de la humanidad, la historia de cómo Dios el Creador se revela a su creación y la redime, ¿no? El famoso Dante Alighieri, cuando compuso su famosa Divina Comedia, le llamó una comedia, ¿por qué? Porque es una historia. La historia de la redención de la humanidad tiene un arco, ¿no? Es una historia que se está narrando. Y dentro de esa historia existen muchas otras historias que son la historia suya, la historia de cómo Dios lo redimió a usted, ¿no? Y esa es la belleza de Dios, ¿no? Que es como son capas sobre capas sobre capas. Bien, vamos a entrar entonces en el capítulo, bueno, antes de entrar en el capítulo 18, como seguimos rememorando, estuvimos viendo la semana pasada cómo la circuncisión, hablamos un poquito de cómo, gracias hermano, la cuestión de que si el pacto es eterno, de que si es perpetuo, si no es perpetuo, estuvimos viendo un poco eso, de cómo los pactos continúan siendo perpetuos, pero son perpetuos o expresados en una forma diferente. Por ejemplo, la circuncisión era una forma era la forma en la cual el hombre o la persona, el individuo, entraba a ser parte del pueblo de Dios, entraba en ese pacto con el pueblo de Dios. Y vemos que eso ocurre en la era de la iglesia por medio del bautismo. De tal manera que en Colosenses, capítulo 2, Pablo ya nos enseña que dice que nosotros entramos en el redil del Señor, o somos confirmados, las promesas de Dios, etcétera, por medio de ¿qué? De la circuncisión que viene por medio del bautismo. Ok. Bien, entonces esa es la manera en que estamos conectando el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. Dios es el mismo, Dios actúa de la misma manera desde el principio de la creación. A veces cuando yo converso con los creyentes, veo como que hay una dicotomía, ¿no? En la forma en que se entiende cómo Dios actuaba en el Viejo Testamento, como si fuera una cosa completamente diferente. Y a pesar de que muchas veces a primera vista no entendemos los rituales o las razones por qué se hacían estas cosas, cuando uno entra en las profundidades de qué era lo que simbolizaba, qué era el mensaje escatológico de la revelación de lo que estas cosas expresaban, entonces vemos como hay una concatenación, ¿no? Una unidad de todas estas cosas. Bien, después dice, le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. La semana que viene, o sabe qué, le voy a poner fotos, si alguien me recuerda, les voy a tirar fotos a un libro que yo tengo donde ustedes pueden ver exactamente donde estaba este famoso encinar de Mamre. Y una de las cosas, porque el altar de Abraham que él edificó aún está ahí. Es increíble, ¿no? Como la Biblia nos habla de todos estos lugares. Y el encinar, encinar porque habían encinas. Las encinas son unos árboles. Si usted se fija, yo cuando vea la foto va a darse cuenta, hay unos círculos, unos redondeles, ¿no? En la piedra, pero círculos bastante perfectos. Y ese era el lugar donde estaban las encinas bajo las cuales se reunió Abraham con Dios. Obviamente no queda nada de las encinas, pero quedó la huella de... Recuérdenme, hermanos, para mandarles esa foto del lugar. Bien, y dice, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Quiero aclarar algo, este capítulo 18 y capítulo 19 van a ser los últimos capítulos que vamos a estudiar del libro de Génesis, no vamos a estudiar completo el libro, y yo quiero empezar ahora a estudiar los fundamentos de la fe cristiana. Hay varias razones, porque yo sé que hay confusión, o por lo menos he visto entre ciertos hermanos, quién es Dios, quién es Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, qué significa la salvación, qué significa que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Todas estas cosas tienen que ser repetidas, ¿no? Siempre tienen que ser repetidas. Parte de la pedagogía, de la enseñanza es qué cosa, la repetición. Repetir, repetir, repetir. Usted ve que dice, escribirás esta ley en los frontales de tu puerta y pondrás sobre tu frente y se las recordarás a tus hijos de día, de noche, etc. Repetir, repetir, repetir. Amén. Pero bien, este capítulo 18 y 19 son importantes porque aquí vamos a ver muchas cosas. Primero vamos a ver una conexión con el capítulo 6 que habíamos estudiado, capítulo 5 y 6, pero también vamos a ver o vamos a entrar en una discusión de la doctrina de la Trinidad. ¿Okay? Y ya nos estamos dando cuenta por qué.
Porque aquí en el versículo 2 nos dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces aquí tenemos esa famosa teofanía de Abraham, que viene el Señor, que viene Dios a cenar con él o a compartir el pan, etcétera, y hacerle las promesas que le hace. Y de ahí vemos entonces la historia de Sodoma y de Gomorra. Sea paciente, escuche, apague en cuanto sea posible sus sesgos personales. A veces no hay un... ¿Quién fue el que dijo eso? No me acuerdo qué antiguo habrá dicho. Dice, es imposible aprender, creo que fue Gregorio de Niza, dice, es imposible aprender lo que se cree que ya se sabe. ¿Okay? Entonces le digo que, claro, es de desaprender. Entonces le digo que escuche, sea paciente. Yo sé que muchos han escuchado tal vez algunas explicaciones sobre esto. Yo les voy a mostrar la enseñanza ortodoxa, lo que la iglesia siempre ha creído, la forma en que hemos visto esto, cómo lo podemos entender, porque requiere un poco de esfuerzo y puede ser un poco confusión. Les estoy poniendo el parche antes de que salga el grano. ¿Okay? Alzó sus ojos y miró y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham tras las vacas, y corrió Abraham a las vacas, discúlpeme, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ok, aquí vemos la primera identificación de quién es específicamente quien está hablando, porque ya vimos que Abraham le dijo Señor, pero aquí dice quién es este Señor que viene al encuentro con Abraham, y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Okay. Esto es un encuentro bastante interesante. Vienen 3 varones y se presentan a Abraham. Abraham está sentado a la puerta de su tienda. Había un encinar en Mamre. Mamre es un lugar. Y él había puesto las tiendas, su campamento cerca de ahí, donde habían, por lo menos arqueológicamente, habían 2 grandes árboles. Y él estaba probablemente recibiendo el fresco un poco de fresco, ¿no? La manera en que se ha interpretado este texto, y que la mayoría de las personas, los cristianos, si usted le preguntan a interpretar este texto, sobre todo a la luz de lo que ocurre después en el capítulo 16, es que el Señor Jehová, Dios, se presenta en una teofanía y viene acompañado de 2 ángeles. Entonces Abraham reconoce al Señor, y usualmente cuando se hacen, por ejemplo, ilustraciones de esto para los niños, en un dibujito, en un libro o algo, se pone al Señor y los 2 ángeles a cada lado. Pero hay varias cosas pertinentes que vamos a ver en el texto, sobre lo que nos dice el texto y también sobre lo que no nos dice el texto. ¿Okay? Se presentan estos 3 varones y el Señor, Abraham se inclina ante ellos y los llama Señor. Yo quiero que noten que desde este capítulo 18 hay un intercambio en la forma en que se refiere a ellos. A veces se refiere usando el singular, a veces se refiere usando el plural. Y eso no cambia desde el capítulo 18 hasta el capítulo 19.
van a notar que hay esa variabilidad. Se usa singular, plural, indiscriminadamente. Aparentemente, pero hay una razón para ello. Primeramente, ¿qué es una teofanía? ¿Quién sabe qué es una teofanía? Otro que no sea Lirio. Una teofanía es, claro, la palabra fanías viene del griego phainestei, que significa, de ahí viene la palabra nuestra manifestación, que significa hacerse aparente o visible. Y teo viene del griego theos, que significa Dios. Entonces una teofanía es una apariencia o una manifestación, aparición, como usted quiere llamarlo, de Dios. Se les llama teofanías en el Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento Dios se aparece o se manifiesta o se revela a sí mismo en la encarnación. Entonces Cristo no es una teofanía, sino que Cristo es una encarnación. A veces se usa el lenguaje, cuando habla sobre todo del ángel de Jehová, para referirse, se usa el término cristofanía. Si no me equivoco, algunos de los padres de la iglesia han usado también ese término y es muy común entre los cristianos. Yo escucho muchas veces que dicen, esto es una cristofanía. A mí no me gusta, y eso es un sesgo personal, no me gusta usar el término cristofanía porque Cristo significa el ungido. Cristo es la encarnación. No hay Cristo sin encarnación. El verbo de Dios, el logos, es coeterno, consubstancial con el Padre. ¿Okay? Pero Cristo tuvo un principio en la encarnación. Entonces no me gusta decir que es una cristofanía cuando en realidad no hay Cristo hasta que el Señor es encarnado, el ungido de Dios cuando Dios toma carne. No me voy a pelear con nadie si lo usa, pero simplemente cosas mías personales. Okay. Entonces vemos que aquí se aparecen estos tres varones y Abraham, primero si lo identifica, se refiere a ellos como Señor y también dice en la Escritura, el interlocutor en la Escritura, que Jehová le dijo a Abraham. Entonces está identificando a estos tres como Jehová. Ahora, muchas veces leemos en el texto cosas que el texto no nos dice. Por ejemplo, la noción de que el que estaba en el medio era Jehová y los que estaban a los lados eran criaturas o seres angelicales, es algo que usted está leyendo en el texto. El texto no nos dice que vino Jehová acompañado de dos ángeles, en el sentido de dos criaturas angelicales. Eso lo vamos a ver después porque no hemos entrado en el versículo 16, donde usted va a ver por qué se lee esto en el texto. Hasta ahora lo que sabemos, y no tenemos mucha luz hasta ahora, es que se presentan tres varones. Abraham se refiere a ellos como, a veces en singular, a veces en plural, pero se refiere a ellos como Señor y el interlocutor se refiere a ellos como Jehová. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Espérese, no pregunte nada hasta que me pongan los espejuelos, que no veo si preguntaron o no. Me pican los ojos, volvió la temporada de la alergia. Pregunta. No. Bien, entonces viene el Señor y le hace la promesa del hijo. Por eso vemos que en el libro de Romanos que Isaac es el hijo de la promesa. ¿Okay? Por medio de quién viene quién? El Señor Jesucristo. De hecho, Isaac es un tipo, como vamos a ver después, es un tipo o un símbolo de Cristo, ¿no? Abraham sacrifica a su hijo, entrega a su hijo, ¿no? Y vemos que también está esa sustitución, porque hay niveles de enseñanza. Isaac como Cristo, pero también vemos a Isaac como la humanidad que va a ser sacrificada, pero hay un cordero sustituto. Entonces hay diferentes maneras o se ha interpretado en diferentes maneras a través de los siglos eso. Pero Isaac es un tipo del Señor, de Cristo. Dice, y los varones se levantaron de allí, estoy en el 16, y miraron hacia Sodoma, los tres, ¿no? Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dice, ahora yo quiero que noten algo, están los varones y los varones miran hacia Sodoma después que terminaron de cenar y van caminando y Abraham está como que despidiéndolo, ve cuando la visita viene y usted acompaña la visita hasta el carro, sale hasta afuera, ¿no? Y nosotros que somos hispanos, usted acompaña la visita y después se queda 2 horas más con la visita afuera conversando, trae café, vuelven a entrar adentro, ¿no? ¿Así o no?
¿Cuántos saben cómo es la cosa? La postdata es más larga que la carta. ¿Eh? No se quiere ir, ¿verdad? Amén. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hay unas cosas interesantes. Obviamente Sodoma y Gomorra eran ciudades altamente pecaminosas, pero dice el Señor que el clamor de ellos ha subido hasta mí. ¿Quién estaba clamando? ¿No? ¿Quién estaba clamando en Sodoma y Gomorra? Dice la Escritura, porque muchas veces los cristianos dicen, no, porque somos muy fáciles de juzgar a Lot. No sé si está visto en la iglesia, no, porque estaba ahí, Lot no tenía que estar viviendo allí, ¿por qué Lot no se fue? Pero obviamente dice en la Escritura, dice que él afligía, el justo Lot afligía su alma todos los días con la nefanda conducta de los... y entonces vemos que este hombre está orando al Señor probablemente, está viendo la situación que está, como la iglesia que está peregrinando en el mundo perdido. Estamos viendo, yo venía con la hermana y me estaba comentando las cosas que se están viendo en el mundo, la maldad como va en incremento, y los cristianos están levantando un clamor hacia el Señor, hasta que el Señor, cuando llegue el momento, vendrá a juzgar, ¿no? Entonces vemos que hay un clamor que se levanta, y entonces Dios se pregunta, es una pregunta retórica que se hace, y se le encubriré esto a Abraham. Y dice, ¿dónde me quedé? Extremo, 22, ¿no? ¿Dónde estoy? 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Okay? Ahora quiero algo que noten también interesante en esto. Y aquí vamos aprendiendo un poco de lo que son las categorías teológicas. Dice el Señor, descenderé. ¿Cómo descenderé? ¿Acaso no había ya del Señor descendido? ¿Acaso no estaba el Señor ya ahí? ¿Cómo dice el Señor descenderé? Cuando el Señor Jesucristo descendió, cuando Dios desciende o Dios asciende, esto no debe de ser entendido en una forma topográfica o de localidad. La descendencia de Dios no es que Dios viene del punto A al punto B, porque Dios está en todas partes. Entonces no puede haber un movimiento de Dios en ese sentido. De la misma manera, cuando vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, el Espíritu de Dios está en todas partes. ¿Cómo es posible movimiento en el sentido en que nosotros entendemos movimiento si Dios está en todas partes? Si algo está en todas partes, no puede haber movimiento. El movimiento implica físicamente un desplazamiento de un punto A a un punto B. Pero Dios está en el punto A, en el punto B, en el punto medio C, primo, es decir, Dios está en todas partes. Entonces, lo que significa el movimiento, cuando Dios dice que descenderá, significa que Dios va a tener un encuentro con el hombre en el plano horizontal, por decir así. Va a tener un encuentro con la humanidad, sea un encuentro de juicio, o sea un encuentro de redención, o sea lo que fuere, porque Dios está en todas partes. Entonces tenemos que entender esto de descender, ascender, etcétera, dentro de ese contexto. ¿Por qué les digo esto? A lo mejor ustedes dicen, ¿por qué está explicando eso? Porque eso lleva a confusión. Muchas veces hay cristianos que piensan que cuando el Señor Jesucristo descendió a tomar cuerpo de la Virgen María, que en ese momento Él no estaba en el cielo con el Padre. ¿Entiende? Y que cuando Él entonces ascendió, entonces ya el Señor Jesucristo, el Logos, no está más en la tierra. Y esto vamos a explicarlo un poco más después. Vamos a explicarlo un poco más después, no más después, sino que vamos a explicarlo un poco más después. Sí, porque después van a decirnos, el pastor no sabe buena gramática, ¿no? Dice, y dice, ahí se apartaron de ellos, se apartaron los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de
Jehová. Ahora, aquí es donde comenzamos a ver un poco de dónde viene eso y que Abraham Abraham estaba delante de Jehová y los varones se apartan. Entonces de ahí se empieza a interpretar, esto eran dos seres angelicales, dos ángeles o querubines, lo que usted quiera llamar, que estaban custodiando a Jehová, y Jehová se queda y estos dos ángeles van más hacia adelante. ¿Okay? Dice, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Nótese que no nos hace distinción, nos dice que los varones se adaptaron y que Abraham seguía delante de Jehová. Estar delante de Jehová, nuevamente, cuando uno viene a la presencia de Dios, Dios está presente en todas partes, porque Dios es omnipresente. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, no significa que hay una ausencia de Dios en otras partes. La diferencia está, ¿cuál es el punto en el que Dios tiene un contacto con la humanidad? Dios está en todas partes, pero en una parte hay ciertas localidades, por decirlo, donde Él tiene un encuentro con el hombre. Y eso es a lo que se refiere como la presencia de Dios. Por ejemplo, Dios está en todas partes. Dios está cuando usted está manejando. Dios está, no sé, en el búnker de Putin. Dios está en el infierno. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si pusiera en los cielos mi estrado, ahí estás tú. Si fuera el mismo infierno, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Pero la presencia de Dios, que significa la revelación de Dios, la comunión con Dios, no es en todas partes. Y ese es el error que muchas veces vemos de personas que dicen, no, porque yo no tengo que ir a la iglesia para adorar a Dios. Yo no tengo que ir a la iglesia para creer en Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? De supuestamente llamados cristianos. ¿Por qué hay que ir a la iglesia si yo lo puedo ver en un video? Bueno, porque dice el Señor Jesucristo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa? ¿Que no está en medio del resto de la humanidad? No, es que hay algo especial en la comunión con los hermanos. Hay una presencia de Dios en la iglesia que no la hay fuera. Dios existe afuera, o más bien todos los lugares están en Dios, pero la presencia de Dios implica que hay un contacto, hay una comunía, una koinonía con el hombre y Dios. Eso es a lo que se refiere la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces vemos aquí que dice que Abraham seguía en la presencia de Jehová. Estaba aún delante de Jehová. Este término también quiero añadir, era muy común entre los cristianos de la iglesia primitiva. Hay una frase que se decía coram Deo, o en la presencia o en el rostro de Dios. Y los cristianos decían que ellos vivían delante de Dios o en presencia de Dios, ¿no? Bien. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y todos conocemos esta historia, ¿no? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Me gustaría también darle esto a los calvinistas para que lo lean, ¿no? Que el Dios de toda la tierra, el Dios justo, no haría una injusticia como predeterminar ante que una persona exista si va al infierno o al cielo, ¿no? Pero bueno, pequeño paréntesis ahí para no olvidarnos de que no somos calvinistas. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Mire qué cosa. Todos decimos, pagan justos por pecadores, pero a veces también reciben la bendición los pecadores por los justos. ¿Ve? Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, ya que estoy molestando, voy a molestar del todo, quizás se hallarán allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10.
No la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Ni siquiera 10 personas habían justas en esa ciudad. Ni siquiera 10. Dios no es un Dios que quiere destruir ni castigar a la humanidad. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que siempre se extiende misericordiosamente, que da 1, 2, 3, 4 oportunidades para que las personas se arrepientan. Y aquí vemos que Abraham viene con temor al Señor, no sabiendo cómo va a responderle, y sin embargo el Señor le concede la petición a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham está apelando a la esencia misma de la divinidad. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Que Dios es amor. Si usted le pregunta a un calvinista cuál es la esencia de Dios, él le va a decir que Dios es soberano. Pero Dios no es soberano esencialmente. Él sí es amor en esencia. Le explico la diferencia. Soberanía es un título relativo. Soberanía, Dios es soberano en cuanto a que Él es soberano sobre su creación. Pero si no hay creación, tampoco hay soberanía, ni gobierno divino. Y antes de que el universo existiera, Dios ya existía. Eternamente Dios ha existido en la divina Trinidad. Y la esencia de Dios es amor. Porque Dios eternamente ama al Hijo en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios es. Cuando decimos que Dios es amor, no significa, mucha gente, las personas abusan eso, pensando que Dios permite todo, y Dios, eso no se está refiriendo a eso. La esencia de Dios es amor, no ser soberano. Soberano no es un punto esencial en Dios, es un atributo, pero es un atributo derivado del hecho de que Dios es creador y que tiene una creación, y Él es soberano sobre esa creación. Pero no es la esencia de Dios ser soberano, sí es la esencia de Dios que es amor. ¿Okay? ¿Preguntas sobre eso? Ajá. No, yo no dije que no era un lugar físico. Abraham es físico. No, no, no. Claro. Ahora, Jehová es obviamente una teofanía. Abraham está hablando con un varón. ¿Ok? Entonces, eso no es algo que no es físico. Obviamente era físico. Obviamente estos 3 varones comieron un becerro y comieron panes con Abraham. 12 van, 12 van y queda uno. Y él dice, y seguía en la presencia. Ahora, claro, ellos están sentados bajo un árbol, conversando, conversando y comiendo. Esto no eran 3 fantasmas o 3 figuras transparentes que aparecieron. Eran 3, dice, aparecieron 3 varones, ¿ok? Me imagino que aparentarían de carne y hueso. Eran 3 varones que se aparecieron y comieron el becerro y comieron el pan, etcétera. 2 de ellos van hacia allá y, dice, y permanecían en presencia de Jehová. La forma en que muchos cristianos interpretan, o sobre todo en nuestros tiempos, interpretan esto, es que, porque dice que permanecía en la presencia de Jehová, de ahí sacamos la inferencia que por tanto este varón era Jehová y los otros 2 no. Sobre todo porque vamos a ver ahora en el texto que se refiere a 2 ángeles. ¿Ok? Entonces lo que se deduce es que viene Jehová, está en el medio. Y pregúntale a cualquier amistad cristiana que usted tenga, o pastor, o sea, ¿cómo le va a explicar esto? Es decir, que serán 2 ángeles, y de hecho, iconográficamente, históricamente, cuando se pinta la destrucción si usted mira, por ejemplo, hay una pintura muy famosa que ustedes pueden ir, aquí está, se encuentra en Ocala. Los que les guste la cultura, el arte, etcétera, y no quieren gastarse el dinero para ir a Europa, aquí en Ocala hay 6 pinturas de Rubens. A mí Rubens me gusta mucho. ¿Saben quién es Rubens? Si no, búsquenlo en Google. Y entonces el hermano le dice, usted fue con nosotros a ver esas pinturas. Y hay uno de los cuadros muy famosos donde se llama cuando el ángel saca a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra. Y siempre se pinta como un ángel, usualmente con alas, etcétera, ¿no? Iconográficamente se pinta de esa manera.
pero eso no es lo que nos está diciendo el texto. Y le voy a mostrar cómo es que debe ser interpretado correctamente. De hecho, Agustín, que escribió un libro extremadamente complejo que se llama De Trinitate, sobre la Trinidad, habla específicamente de este tema y toca el punto de este pasaje, las complejidades aquí, ¿no? Dice entonces, ¿dónde me quedé? Ajá, entonces cuando dice que él se queda físicamente. Abraham no está Abraham es un hombre, es un ser humano, está en este plano terrenal, nos está dando un lugar incluso donde tiene lugar este encuentro, en el encinar de Mamre. Nos está diciendo que que había calor ese día y que había una tienda y él salió de la tienda porque había calor y está hablando que fue a hablar con él, que fue y buscó el becerro y le dijo, mata a este, y se lo dijo al cielo. Entonces nos está poniendo eso en el contexto histórico. Esto es algo que ocurrió en la historia. ¿Okay? No sé específicamente cuándo ocurrió, pero esto es algo que ocurrió, donde Dios se revela en esta teofanía a el padre Abraham. ¿Okay? Y se revela obviamente en esta teofanía, una teofanía antropomórfica, en el sentido de que Dios se presenta con una figura de hombre, o tres hombres, como vamos a ver. Entonces dice que Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Recuerde que ellos iban caminando y Abraham finalmente, Dios finalmente, que dice, se fue. ¿Okay? Y Abraham vuelve a su tienda. Ahora el capítulo 19 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Buen apetito tenían los ángeles, porque acababan de comer en casa del tío Abraham, pero vinieron, nosotros decíamos en nuestro país, pegar la gorra, ¿no? Iban a casa de una persona, comían acá, después visitaban al otro y comían por ahí y así resolvían el problema. No quiero ser blasfemo. Pero bueno, de hecho tienen que pensar que hay una distancia, no es que ellos salieron de esta casa y llegaron a Sodoma, hay un camino, hay un trecho para ir desde donde está Abraham, no sé cuánto tiempo se habrá demorado, cuántos días se habrán demorado en llegar a donde está. Y claro. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. A ellos respondieron, quita ya, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y así en gran violencia el varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, a todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas apareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas,
que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Esa pregunta se entiende mejor en el hebreo, donde la palabra soar, que significa pequeña. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Vamos a frenar aquí, volvamos atrás. Vienen los dos varones que se les refiere con el título de ángeles. ¿Okay? La palabra ángel en hebreo es malej. Ahora, bueno, voy a hablar primeramente del pecado de los sodomitas y después continuar explorando un poco sobre lo que es la doctrina de la Trinidad en este pasaje. Quiero que noten algo interesante. Primeramente, cuando ellos vienen a Lot, de igual manera como lo recibe el tío, se inclina ante ellos y los llama señores. Había algo en ellos, en estos ángeles, que obviamente no era una apariencia común, que Lot inmediatamente conoce como una apariencia divina. Tanto así es que se postra. Ahora, nótese algo interesante. Contrario a lo que hemos visto con otros ángeles, cuando un hombre se postra ante ellos, por ejemplo Juan, cuando se postra frente al ángel, el ángel le dice: no hagas esto, porque yo soy un consiervo tuyo. Estos ángeles no regañan ni a Abraham, ni regañan a Lot. Lot se postra y les ofrece una cena. Ellos vienen, entran, primero insisten, pero hay como una insistencia y dicen: bueno, finalmente podemos entrar. Los sodomitas vienen y quieren cometer un pecado, dice en la escritura que dice: sácalos para que los conozcamos. Eso es un eufemismo para referirse a tener relaciones sexuales con ellos. Cuando estuvimos hablando del capítulo 6, ¿quién se recuerda cuando estuvimos lejana memoria el capítulo 6? ¿Qué fue lo que ocurrió en el capítulo 6? ¿Quién se acuerda? ¿Se enamoraron? No sé, ya Lirio está agregándole cosas a la Biblia. Vimos que los hijos de Dios. Y los hijos de Dios es un término para referirse a los ángeles. Eso lo vimos en el libro de Judas, donde dice que los ángeles cometieron actos que produjeron una raza después que fue destruida por Dios. También en el libro de Corintios dice que la mujer debe de llevar velo sobre su cabeza por motivo de los ángeles. Yo les expliqué eso, hermana. Vuelva de nuevo a ver el capítulo 6 porque ya eso fue explicado. Tomen nota, hermanos, vuelvan a ver eso porque si no, imagínense. Bueno, entonces vemos que ahí se cometió algo. Nótese algo interesante. De la misma manera que reconocen estos Lot y Abraham que estos no eran simplemente hombres que vinieron a su casa a visitar, y aquí estoy yo un poco especulando. ¿Okay? Aquí yo siempre hago la salvedad de cuando estoy dando mi opinión a cuando estoy enseñando algo que ha sido dogmáticamente establecido y aceptado por todos los cristianos por la ortodoxia. Los ángeles habían enseñado a los hombres a todo tipo de maldades. Dice que los ángeles que no guardaron, de hecho, si van conmigo allá para que entiendan, van conmigo al libro de Judas, lejana memoria, ¿no? Pero vamos a ver entonces en el libro de Judas, dice en Judas, primera de Judas, capítulo el que usted quiera, y verso 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Y aquí viene la comparación, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, que aquí estamos viendo que lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra era un pecado similar al que habían cometido estos ángeles con las mujeres. Era un pecado y un vicio contra naturaleza. Los ángeles no los creó Dios en pares. No hay ángeles y ángelas. Hay solo ángeles varones. Y estos ángeles varones se llegan a las mujeres y crean una raza híbrida. De la misma manera que ese pecado en contra de la naturaleza ocurre por imitación por los sodomitas, que algo habían aprendido de esto. Entonces, qué interesante que los sodomitas piensan que es aceptable tener relaciones con ángeles. Eso probablemente había venido de las historias que se habían tenido después del diluvio, que se habían preservado en la historia. Esa es la parte que yo especulo, ¿no? Sobre todo porque vemos la insistencia que a pesar de que ellos son heridos con ceguera, ellos siguen insistiendo y buscando la puerta. Bien, obviamente Dios los hirió y destruyó a la ciudad en una manera bastante, ¿cómo? Salud. Con bastante feroz, de la misma manera que había inundado y destruido todo el mundo, dice todo animal en el que haya aliento de vida. Fue un castigo bastante severo, porque esto era un pecado bastante severo, ¿no? Y rescata entonces a Lot y a su familia. Pero quiero que vea otro detalle. Dice aquí, no, pero espérese un momento, adelante. Ajá, en el 13, fíjese lo que dice, y esto agrega la confusión, porque yo les he estado diciendo hasta ahora, o por lo menos les he estado sembrando la semillita de duda, diciéndoles que estos ángeles son Dios. Pero fíjese lo que dice en el 13, dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ajá. Quiere decir que ellos no son Jehová, porque Jehová los envió. Aguántese. Espere. Es cierto que Jehová los envió, pero vamos a ver que estos dos son también Jehová. Son también Dios. Eso lo vamos a ver. Continuamos. Sí. La palabra ángel, y eso es algo que yo quiero que entiendan. La palabra ángel no es lo que se es lo que se hace. ¿Ve? Usted es doctor, pero esa no es su esencia. Eso es un accidente en su sustancia. ¿Qué es usted? Un hombre. Eso es lo que usted es esencialmente. Lo que usted hace, su profesión es un médico. Ángel significa ¿qué cosa? Mensajero. Entonces, todo lo que es mensajero, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, se refiere a los pastores, a los obispos de las iglesias como ángeles. Dice, escribe al ángel, quite la palabra ángel por las connotaciones que tiene y ponga, escribe al mensajero de la iglesia de tal y tal y tal y tal. No le está escribiendo a una criatura celestial, le está escribiendo a un hombre, a un mensajero. ¿Ok? Sí. Claro, la palabra ángel es una transliteración, como lo es, por ejemplo, la palabra bautismo. Hay muchas palabras que son transliteradas al español. La palabra ángel viene de ángelos. Y la palabra evangelio, ve que tienen la misma raíz, es evangelio, que significa angelio es noticia o nuevas, y eu es el prefijo que significa bueno, ¿no? Eudemonía, como dice por ejemplo Aristóteles. Eu es el prefijo de bueno, buen mensaje. Ese es el evangelio, pero la palabra evangelio es una transliteración. En realidad lo que debe decirse en español es buenas nuevas, ¿no? Y el mensajero, dice, escribe al mensajero que se encuentra en la... ¿no? Pero bueno, continuemos. Pero quiero que tengan en mente el versículo 13, porque dice que nos envió Jehová. Y muchas veces leemos esto como diciendo, entonces son ángeles, no son Jehová. Pero por eso yo digo, cuando tenga duda, sigue leyendo. ¿Dónde me quedé yo? No, pero yo había avanzado más de eso, ¿no? Ok, bueno.
Sí, habíamos llegado a la ciudad pequeña, claro que sí, ¿cómo no? Dice, y le respondió, el 21 le respondió, de aquí, recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad que has hablado. Nótese algo interesante. Aquí vemos, por eso le contrasto con el 13. En el 13 dice que los envió Jehová. Aquí en el 21 dice, he recibido singular también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. ¿Quién está hablando aquí de que no va a destruir la ciudad? Es Dios. Pero en el 13 me había dicho que habían sido enviados por Jehová. Aquí entonces está hablando en el singular y está diciendo que Él no destruirá y que Él ha recibido la súplica, que Él había oído la oración de Job. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces, y aquí viene el detalle, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cae usted en este texto? Los ángeles, ¿ok?, que están en la tierra con Lot y compañía, mandan a la familia Lot a Zoar y dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Había otro varón que se había quedado con Abraham y que se marchó. No dice que fue a Sodoma y Gomorra, a dónde se marchó. Y entonces vemos que esos dos ángeles, esos dos mensajeros, hacen, dice, y Jehová hace llover fuego y azufre de Jehová del cielo. Entonces, ¿dónde está Jehová? ¿En el cielo o en la tierra? Es un poco confuso. Pero aquí vemos también, obviamente, como les había explicado, el cambio de plural a singular, de plural a singular. Y aquí vemos la primera expresión de la doctrina de la Trinidad. ¿Okay? No está explicada o fomentada en la manera que para nosotros es más fácil de entender en nuestro mundo occidental y dada la historia que tenemos de la herencia del concilio de Nicea, etc. No es en la forma formulaica en que lo entendemos, pero la forma oriental de explicar estas cosas es por medio de la narrativa y de usar estas afectaciones gramaticales para expresar una verdad más profunda. Y la verdad más profunda es que Dios es una Trinidad. Y quiero recordarles algo. El Padre, en el plan de la salvación, yo le explico esto para que entonces pueda entender. La clave para entender el Viejo Testamento es el Nuevo Testamento. El Padre manda a quién para salvarnos. ¿Y a quién más? Y al Espíritu Santo. El Padre no desciende a salvarnos. El Padre manda a su Hijo y al Espíritu Santo. Eso lo vimos, de hecho, en una forma visible. Entonces, que no se vio al Padre, pero se ve una forma visible en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que se abren los cielos y desciende, dice, el Espíritu en forma de paloma sobre su Hijo. Y el Hijo estaba ahí presente, obviamente, y dice, este es mi Hijo bien amado en quien tengo complacencia. Y ahí vemos una imagen de la Trinidad. Aquí vemos que Dios, recuerden, Sodoma y Gomorra es una representación. Esto tiene una enseñanza escatológica. Esto pasó históricamente. Pero esto es algo también que nos refleja algo que va a pasar en el futuro cuando el Señor regrese. El Señor manda a su Hijo y al Espíritu Santo a rescatar a la iglesia que estaba en un mundo perdido, que es la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y el Señor toma de la mano a su iglesia, una iglesia imperfecta, una iglesia pecadora, una iglesia que se había ensuciado por el andar que afligía su alma, por el andar en el mundo, pero así todo es su iglesia, es su pueblo, y la saca antes de destruir el mundo. Ese es el mensaje del libro de Génesis cuando estamos viendo esto aquí. Por eso digo, no se confunda. De hecho, Agustín habla, los que quieren estudiar ese texto, les recomiendo que lo lean. Él habla precisamente y dice, cuando nos habla de que esta teofanía se está refiriendo a la Trinidad, pero no en la forma en que tradicionalmente se había entendido. Bueno, continuamos. De hecho, a ver, son las 52. ¿Dónde me quedé? Disculpe, hermano Lirio. Nos quedamos en el 24. Acuérdense, vamos a terminar entonces la semana que viene. Quiero dar tiempo para las preguntas antes de terminar. Sí, hermano. Sí.
Hay un comentario judío del primer siglo que se descubrió en los archivos de la Biblioteca del Vaticano en el año 1957, si no me equivoco. Y es una copia muy antigua de un comentario judío, hebreo, sobre el capítulo, sobre Génesis, de hecho, no el capítulo, sobre el libro completo de Génesis. Es un libro que los judíos han tratado de, o han ignorado, a pesar de que fue escrito por ellos. En el primer capítulo de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay como eh, paréntesis que son interpuestos en el texto, es decir, narra todo el texto y va explicando o expandiendo, ¿no?, el texto para darnos el. Dice que en el principio, y dice así en este texto judío del primer siglo, dice, en el principio el Hijo de Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, vemos que desde el principio, la palabra en arameo es el memra, memra Adonai. Es el memra que significa la palabra de Dios o el verbo de Dios. Cuando nosotros leemos, y algunos especulan, algunos estudiosos especulan que cuando el apóstol Juan estaba escribiendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, que él estaba haciendo de hecho referencia a aquel documento que es el más amplio de hecho de lo que existen. Hay varios que existen sobre eso. Si quieren les puedo, tengo una traducción en inglés, pero bueno, lo puedo poner una foto para que vean eso los que conocen inglés. Que Juan probablemente se estaba haciendo, aludiendo o refiriéndose a ese documento judío, como diciendo, esto ha sido lo que hemos heredado de Dios, la enseñanza que ha existido desde siempre, ¿no? Que en el principio el memra del Señor creó los cielos y la tierra, etc., ¿no? No sé si eso contesta su pregunta, pero no, ok, traté. Al 110, el Dixit. Sí. Ya. Y en el Salmo, ¿qué Salmo es? Espera un momento. No, claro que no. Pero mire, a ver, hay hay un filósofo judío que se llama Filón de Alejandría, que vivió en el tiempo del Señor Jesucristo. Y él era un teólogo judío también, y tiene de hecho un tratado hablando del logos, ¿no? De que Dios tiene un logos, una razón, etcétera. Entonces, esto que fue aceptado, uno de hecho ve un cambio, incluso en la enseñanza talmúdica, uno ve un cambio donde los judíos comienzan a rechazar el concepto de la palabra de Dios, etcétera, aproximadamente en el tercer siglo, sobre todo después del concilio de Nicea, como una respuesta al pensamiento cristiano. Porque ellos, a pesar de que aceptaban eso, cuando se dan cuenta de que esto es algo que los cristianos están entendiendo, que obviamente es la manifestación del verbo de Dios, que es su Hijo, que es Cristo encarnado, ellos dicen, no, esto no es esto. Entonces todos esos documentos como que son rechazados y comienzan a una nueva forma de interpretar, ¿no? La Escritura. Pero ellos no creen en la Trinidad. No la creen, no, absolutamente. Si miran el Salmo 45, por ejemplo, ahí es yo creo que eso es una de las más excelentes eh, eh, ejemplos de la Trinidad. En este lenguaje, como le digo, que a veces es confuso, ¿no? Pero aquí el Señor está revelando verdades importantes. Dice, vamos a empezar 45 en el verso 4, dice, en tu gloria sé prosperado. No, quiero decir una cosa, cuando aparece la palabra gloria, se está hablando de la presencia del Señor, que es Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Él es la apariencia, la gloria de Jehová, es lo que se le presenta a Moisés, lo que le da los 10 mandamientos, ¿ok? Es el memra. Entonces dice, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra enseñará cosas terribles. ¿De quién está hablando? ¿Cómo que cabalga sobre verdad, sobre justicia? ¿De quién está hablando? El Señor Jesús.
Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Ahora note aquí, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando? De Dios. Está hablando de Dios, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Dios. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Dios unge a Dios. La palabra Mesías es lo que se traduce al griego Christos. La palabra Christos en griego significa ungido. ¿Está entendiendo ahora lo que dice? Dice, tu trono, oh Dios, ¿cómo se llama? Eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, está hablando de Dios, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. La Trinidad reflejada aquí. Y les voy a dejar con este otro. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, que ustedes tengan? ¿No? Todos tienen ganas de irse. Perfecto, no me voy a extender. Yo sé leer los silencios. Dice, me acuerdo de una prima mía, tenía un cartel en su casa que cuando entraba uno por la puerta decía, el hombre sabio, incluso cuando calla, dice más que el necio cuando habla. ¿Dónde está? Estoy buscando el... Yo les voy a mostrar cómo la Trinidad. ¿Dónde es que está el Shema? En Deuteronomio 6, 6, ¿no? Sí. En Deuteronomio 6, la famosa oración del Shema. ¿Quién conoce la oración del Shema? Shema, sí. ¿Quién la conoce? Es la última oración que hacen todos los judíos antes de dormir. Para decir la oración antes de... Y esta es una oración que dice en el capítulo 6. Dice, Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Pero quiero que notes algo. Shema, Éxodo 6. Shema Yisrael 6:4. Shema Yisrael Adonai o Yahweh Elohim Yahweh Echad. Menciona el nombre de Dios 3 veces y termina con el adjetivo Echad. Bueno, es que Dios está revelando. ¿Qué? Hermana, Deuteronomio 6. Yo quiero que vea lo que dice. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Yahweh, Elohenu, Yahweh, Echad. Dios, nuestro Dios, Dios, uno es. El uno es no tiene sentido si no nos hablara de 3 veces de Dios. Porque la palabra Echad significa unidad. Cuando dice uno es, no es uno, como yo le puedo decir, dice, yo soy, ¿cómo le explico? Yo soy una persona. No es ese uno. Es uno de
y no por partes, porque no hay partes en Dios, pero es uno de diferentes, de número, de diferentes números, de diferencia en número, y hay una unidad. Yo quiero decirle, porque si van conmigo a Génesis capítulo 2, el verso... y al verso 2, capítulo 2, 6:24, alguien léalo. Sí. Ese una sola es exactamente la misma palabra, ejad. Adán y Eva van a ser una unidad. En el Shema de Israel vemos que dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad, un ejad. Entonces vemos que la Trinidad es expuesta por todo el Viejo Testamento. El Señor Jesucristo dice, cuando se encontró con los discípulos en Emaús, dice que los llevó por todo el Viejo Testamento, mostrándoles dónde estaba Él. Y dice que Él le abrió los ojos. Y dice, no se llenaba de gozo nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Las Escrituras están cerradas a los ojos de los judíos. Nosotros lo vemos porque tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miramos a la Escritura por el lente del autor de las Escrituras, que es el Señor Jesús. Si usted no es cristiano, usted no puede entender la Biblia. Vamos a partir de ahí. Y si usted no cree en el Señor Jesucristo como la última revelación de Dios, usted no va a entender ni papa de esto. No, no. Ven y dice, por eso tienen ojos y han sido cegados para ver, pero no ven. Entonces, bueno, vamos a terminar ahí. ¿Alguna otra pregunta que quede pendiente? No. Ok, entonces vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra expuesta. Bendice los corazones, Señor, de los hermanos que han escuchado. Y Espíritu Santo, sigue obrando allí. Cuando vayan a sus casas, meditando en sus corazones en las noches. Y prepara nuestros corazones, Señor, para vos. Seguir adorándote en este domingo, Señor, teniendo ese momento de coinonía y de alegría unos con otros. Guíanos con bien a nuestras casas, protege a los hermanos en la calle, Señor, y ata a los demonios y a cualquier espíritu que quiera destruirnos, Señor. Manda a tus ángeles a que nos guarden. En el nombre de Jesús. Amén.